les cuento que el día de hoy no tenemos la oportunidad de hablar sobre recursos educativos abiertos, entendidos en clave de oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, el taller de innovación educativa les quiero contar un poquito de qué se trata este espacio a quienes nos acompañan por primera vez. Es una iniciativa que nace desde el 2021, llevamos un buen tiempo conversando acerca de estos temas y el objetivo con el cual surge es poder conversar sobre la innovación educativa, pues más allá del uso de herramientas tecnológicas para centrarnos también en torno a las prácticas que transforman las metodologías de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que es una visión integrativa de todos los asuntos que tienen que ver con innovación educativa y que impactan el ejercicio docente, ¿cierto? Bueno, es un programa que surge desde el programa de desarrollo docente, en la iniciativa de Viernes para la Formación Docente, por eso se realiza el segundo viernes de cada mes. Y bueno, les voy a compartir algunos enlaces donde ustedes también pueden consultar un poco más, ¿sí?, acerca de esta programación, pues porque siempre estamos conversando sobre temas que van generándonos inquietud, que van generando también problematizaciones a nuestra práctica, preguntas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les dejo pues como la información para que puedan consultar un poco más. Y bueno, si también quieren unirse a las diferentes estrategias, cursos, talleres, diplomados que tiene el programa de desarrollo docente, pues es también una oportunidad para ir ampliando un poco más estos temas que surgen en estos talleres, ¿cierto? Entonces, bueno, allí tenemos la oferta de formación continua, que contempla la construcción de ambientes de aprendizaje en distintas modalidades, con diversos tiempos de dedicación, participación, y bueno, sobre esos grandes temas que están dentro de la línea de formación, es decir, los saberes pedagógico, didáctico, curricular, la innovación educativa, esta relación con las TIC, que bueno, también ha abierto muchas puertas en los últimos años particularmente, y también eso cómo se va articulando a la práctica investigativa, ¿cierto? Precisamente porque va abriendo nuevas posibilidades y también generando nuevas crisis, lo cual es muy positivo, pues dentro de nuestra práctica cotidiana. Y bueno, también está la convocatoria anual de estrategias didácticas innovadoras en educación superior. Nos parece muy importante también conversar un poco sobre esto antes de dar inicio a este espacio, porque bueno, digamos que es esa convocatoria que abre todas las posibilidades para que comencemos a desarrollar esas estrategias didácticas innovadoras, que en estos espacios también se abre la posibilidad de que surjan, de que nazcan, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también permite que existan algunas mejoras o transformaciones, digamos, ¿cierto?, que podemos ver reflejadas en el aula o en los diferentes ámbitos en los cuales nosotros desplegamos nuestro hacer como maestros, ¿cierto? Entonces, bueno, es también como esa invitación a que puedan participar de esos espacios y en general, pues de toda esta oferta de formación vinculada a la innovación educativa. También es extenderles una invitación muy especial a formar parte de nuestra comunidad Innove, y allí poder compartir conocimientos, nuevas formas de educar, de aprender, de construir en torno a la innovación educativa. Les compartiré más información en un correíto con las memorias de este encuentro, pero bueno, también esa invitación a seguir construyendo comunidad en torno a este tema, pues que es muy importante porque se sitúa en la cotidianidad de nuestra práctica. Bueno. Para comenzar entonces, les cuento que el día de hoy contamos con tres invitados muy especiales, eh, con la profesora Andrea Pernet. Ella en este momento es la líder del área de pedagogía en la unidad de virtualidad de acá de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, profe Andrea. Muchas El gracias. profesor, André, qué pena. Solo dije muchas gracias, Has. Bueno, también con el profesor Juan Felipe Zuluaga, docente e investigador de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Con el profe vamos a ver un poco experiencia, ¿cierto?, a través de lo que ha implicado la creación de recursos educativos abiertos, también el uso en diferentes cursos en el marco del pregrado en L, ¿cierto?, enseñanza de español como lengua extranjera. Profe, muchas gracias.
Y finalmente nos acompaña Mariana Múnera. Ella en este momento es gestora de formación en el área de apropiación de la unidad de virtualidad de la Universidad de Antioquia. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio también. Bueno, entonces como les contaba, el día de hoy vamos a conversar, ¿cierto?, sobre recursos educativos abiertos, OREA, pues ya han escuchado también este término. Y bueno, ¿cuáles son esas posibilidades que se abren para nosotros, esas oportunidades, esos retos en torno a la enseñanza y el aprendizaje? Entonces, bueno, para comenzar y propiciar también pues como este diálogo, invitados también quienes vayan, quienes tengan preguntas, nos van también contando por el chat. Y bueno, conversar un poco también como qué habilidades es importante desarrollar, tener en cuenta a la hora de crear y usar estos contenidos en diversos formatos, ¿cierto? También vamos a hablar un poco de eso en un segundo espacio más práctico donde la propia Mariana también nos va a dar algunas herramientas en torno a la creación de estos recursos y con la intención de favorecer pues su uso y publicación en repositorios abiertos, pero también eso cómo empieza a nutrir la práctica de enseñanza, la construcción de nuestros cursos, ¿cierto? Entonces, bueno, profe Andrea, cuéntanos qué es un REA, ¿cierto? ¿Qué es un recurso educativo abierto? Bueno, muchas gracias, Has, por la invitación. No sé si tengo la posibilidad de compartir una presentación muy breve sobre este contexto de los recursos educativos o seguimos la dinámica de las preguntas y respuestas. Profe, sí, puedes compartir la presentación, claro que sí. Vale. Bueno, entonces yo les quiero dar un breve contexto sobre los recursos educativos abiertos, un poco de la concepción que tiene la UNESCO, que plantea los recursos educativos abiertos como cualquier material. Ahorita vamos a ver el detalle de la definición, pero cualquier material que se pueda compartir de manera libre. Estos materiales pueden ser libros, animaciones, videos, audios, y ellos tienen incluso aquí en su página una categoría muy interesante de recursos educativos que están abiertos para la práctica docente, pensando en tipos de discapacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de esa definición que ahorita vamos a precisar, también les voy a compartir unos ejemplos de lo que hemos hecho en UNARROA, ya para dar paso a las experiencias, pues a la experiencia del profe y también a la participación de Mariana. Yo voy a ser breve pues con esta intervención, Has, pero allí puede haber preguntas y también de los participantes. Entonces, nosotros hemos construido un sistema de búsqueda de recursos educativos digitales que recopila todos los recursos educativos que se han construido en el marco de los cursos de pregrado de la Universidad de Antioquia. Estos son recursos educativos que ustedes van a encontrar en diferentes formatos, en video, documentos, interactivos y presentaciones. Aquí hay más de 2.000 recursos que en este momento están disponibles para la comunidad universitaria y también el programa de desarrollo docente que está invitándonos a este espacio tiene este repositorio que muestra una serie de recursos sobre innovación educativa. También en el marco de lo que planteaba Has, quiero mostrarles brevemente un ejemplo de un curso que se denomina Alfabetización Digital que retoma estos aspectos del uso de recursos educativos digitales en la enseñanza. Entonces, esta definición que les mostré desde el sitio web hace referencia a esos dos aspectos, que sean de dominio público o de licencia abierta. En este momento, los recursos educativos que tenemos en este repositorio que les mostré son de dominio público, pero no tan público porque es un dominio al interior de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, estamos avanzando en generar unas licencias Creative Commons que aquí están referenciadas, estas licencias, para que sean en efecto de un mayor dominio, ¿cierto? No solo estén disponibles al interior de la universidad o para usuario UDA, sino también para otras
comunidades. De todos modos, los recursos que allí se comparten, algunos están en YouTube y como tal, estos están de manera abierta para el público. También, como les decía hace un momentico, se pueden incluir aquí diferentes formatos y materiales que ustedes como profes o que nosotros como profes construimos para el desarrollo de las clases, para la explicación de nuestros temas o para el desarrollo de actividades e incluso para pensar la evaluación con los estudiantes. Entonces, ¿dónde se alojan estos recursos educativos abiertos? En repositorios, es el uso que se hace pues de los sistemas de información que permiten almacenar este tipo de contenido. Entonces, si usted, por ejemplo, busca repositorio Harvard, repositorio EAFIT, repositorio Universidad Pedagógica Nacional, allí van a encontrar por lo general el trabajo que han hecho las universidades de disponer en estos sistemas de información toda la parte de almacenamiento de sus recursos educativos y la parte de búsqueda. Ahora, bueno, aquí están otros ejemplos. La licencia que tienen estos recursos, reitero, debe ser abierta. Nosotros en el que les acabo de mostrar tenemos una indicación de cómo citar estos recursos, porque si bien son abiertos, es necesario que hagamos un reconocimiento a las personas que construyeron estos materiales. Como no son Creative Commons, ¿cierto? Los recursos no se pueden editar, no se pueden hacer obras derivadas, sin embargo se pueden compartir en escenarios académicos, investigativos y que estén en el marco de la Universidad de Antioquia en este momento, en el caso de nuestros repositorios. Entonces, para llegar al ejercicio de tener repositorios o sistemas de información que permitan el almacenamiento y también la búsqueda de estos recursos educativos digitales, la universidad o las universidades tienen que hacer un ejercicio de catalogación. La catalogación hace referencia al ejercicio de clasificar, de crear estos inventarios, y allí nosotros pensamos unos metadatos que nos permitan clasificar esa información. Este es un ejercicio muy de biblioteca, ¿cierto? De las personas que estudian bibliotecología hacen este ejercicio todo el tiempo para clasificar los libros en áreas de conocimiento, utilizando descriptores. De hecho, en bibliotecología hay un sistema de clasificación DIU que plantea unas áreas de conocimiento y que ayuda a que no nos perdamos en ese mundo de libros en la biblioteca, ¿cierto? Entonces, lo mismo los metadatos para los repositorios. En el caso de estos que yo les mostré en pantalla de los recursos de la universidad, nuestros descriptores básicos son el título del curso, el autor, unas palabras clave, el área de conocimiento, el programa, la descripción, el tipo de recurso, incluimos los enlaces, el año y la licencia. ¿Qué hacen estos metadatos? Que ustedes puedan buscar la información y que nosotros, como quienes estamos disponiendo de esta información, podamos almacenarla adecuadamente. Jazmín mencionaba que les va a compartir las memorias. Acá yo he dejado los enlaces de cada uno de estos ejemplos para que ustedes puedan explorar más. Este es un documento que habla de cómo hacer el ejercicio de catalogación de recursos educativos digitales. Aquí en este encuentro nos acompaña también Sonia Franco. Ella ha hecho todo el ejercicio de catalogación de estos más de 2.000 recursos, lo cual ha sido bastante valioso para disponer esto a la comunidad universitaria. Y, por ejemplo, si ustedes desde su facultad, desde su unidad académica o desde otras universidades están pensando en ejercicios de catalogación de recursos, también pueden seguir pues estas recomendaciones que allí tenemos. Las palabras clave son asuntos muy interesantes para la creación de los repositorios, porque las palabras clave son las que permiten que luego usted como usuario o que luego un estudiante pueda acceder a esa información. Entonces un estudiante va a buscar este video y si él escribe docencia, pues él va a encontrar ese video, o si escribe innovación, también va a encontrar este video, pero si las palabras clave no están tan relacionadas con el contenido real del video, usted puede dar pistas falsas o las personas van a estar encontrando información que no es tan coherente con lo que están buscando, y eso va a hacer que el repositorio o que sus recursos educativos que están pensados para llegar a un gran público pues no lo logren.
Las descripciones también, los repositorios permiten que cuando el buscador está haciendo su consulta pueda traer también a partir de estas palabras que están aquí escritas los resultados. Por ejemplo, si usted está buscando, si aquí en la descripción tenemos Foucault y usted en un repositorio está buscando Foucault, ese repositorio va a traer el resultado de búsqueda a partir de la descripción. Entonces, si ustedes como profes o administrativos se piensan en esa línea de aprovechar lo que construyen sus profes y publicarlo, pues es necesario que hagan un buen ejercicio de descripción y de palabras clave o ejercicio de metadatos de la información para que esta en realidad sea encontrada. Ahora, con lo que decíamos al inicio de cómo utilizarlos, con el tema de la innovación, en algún momento hice una notica para nuestro blog de arroba sobre el tema de qué es innovar, y un aspecto interesante allí es cómo cambiamos ciertos procesos o ciertas prácticas. No necesariamente la innovación es un tema de novedad, sino que también permite repensar la forma en que apropiamos las ideas y cómo estas ideas son llevadas a diferentes contextos. Entonces, en el ejercicio educativo, en la planeación de nuestras clases, de nuestros recursos, innovar puede ser traer el desarrollo de mini retos a mi clase cuando anteriormente no lo hacía, ¿cierto? O cuando anteriormente las metodologías activas no eran tan valoradas en el escenario de la planeación. Entonces acá, por ejemplo, este curso tiene un ejercicio de mini retos que tiene 4 categorías, que son descubre, inventa, innova y lidera. Bueno, justo como conectaditas con este tema, ¿no? Y estas categorías invitan a que el estudiante, a partir de una situación específica o una pregunta que son en realidad sencillos, los mini retos le permita al estudiante ir comprendiendo los saberes de este curso, que son sobre la creación de artefactos, sobre el desarrollo tecnológico a través del tiempo y sobre la construcción de proyectos con tecnologías para intervenir situaciones del contexto. Entonces, en esos mini retos que van activando los saberes a lo largo del curso, se plantean unos detalles muy específicos desde la planeación. Entonces, la categoría descubre está haciendo referencia a que los estudiantes se hagan preguntas. Allí entonces nosotras definimos un título de este mini reto, en este caso es el objeto más antiguo, planteamos un propósito, qué buscamos con ese mini reto, planteamos unas pistas para que el estudiante logre llegar a ese propósito, el tiempo estimado, unas evidencias, y tenemos un componente que se llama Inspírate, que utiliza estos recursos de curaduría de repositorios, y por supuesto utilizamos nuestro repositorio para que los estudiantes puedan encontrar allí algunos recursos que ya se han construido y allí orienten su ejercicio de escritura. Entonces, les voy a mostrar, vamos a... bueno, acá tengo también la captura de pantalla, ya para ir finalizando. Y sí, la palabra clave es escritura, que es la invitación que hago en el ejercicio de mi curso. Él va a encontrar allí algún PDF, un video, en este caso unos interactivos que van a dar recomendaciones sobre el ejercicio de escritura. También, si no queremos que el estudiante haga directamente la búsqueda, en nuestras fichas de los mini retos hemos incluido algunos recursos muy específicos para que el estudiante se inspire en la construcción de algunos de esos resultados o evidencias. Bueno, ¿qué hay detrás entonces de la creación de repositorios para compartir recursos educativos digitales, además de todo lo que les presenté? Acá yo mencioné, ¿cierto? Como varias palabras. Catalogación es el ejercicio de almacenar, metadatos es el ejercicio de describir la información sobre los datos o datos sobre los datos.
Curaduría es aprovechar eso que ya está, como el ejercicio del curador de los museos que aprovecha, que rescata, que conserva esos contenidos y los pone a disposición de otros, en este caso a disposición de nuestros estudiantes en el desarrollo de las clases. Pero para que todo eso esté ahí detrás, un proceso de creación de ese recurso educativo digital, y también hay unos desarrollos tecnológicos que sustentan pues este ejercicio. Entonces, en este caso tenemos una colección de recursos, bueno, en todos los casos, porque si una universidad tiene un repositorio, tiene una colección de recursos que pueden ser o proyectos de grado que pone a disposición de todos, o estos videos, estos interactivos y demás. Entonces están allí esos recursos que ya se han revisado, que se han curado de cierta manera en la universidad específica. Hay un desarrollo tecnológico detrás, por ejemplo, nosotros utilizamos BOA, que es un banco de objetos de aprendizaje, y este desarrollo tecnológico no es visible para el usuario final. Nosotros como creadores del repositorio somos quienes estamos agregando allí, en este caso como les mencionaba Sonia, está agregando allí toda esta información, ¿cierto? El enlace al video, la descripción, las palabras clave, el área de conocimiento y demás, y eso no lo ve el usuario final. Este está muy conectado, ¿cierto? Con ese ejercicio de catalogación, o sea, el desarrollo tecnológico permite hacer la catalogación. Y ya el último aspecto es el buscador, ¿cierto? Ese que sí ven ustedes, esos dos que les mostré, el de recursos educativos de la U, el de innovaciones didácticas, el de la pedagógica, el de AFID, pues ese es un buscador que es otro desarrollo tecnológico que se conecta con el anterior, ¿cierto? Y lo único que hace este último es mostrar la información. Entonces ya allí, por ejemplo, Google es un buscador súper eficiente y eso es lo único que uno ve, ¿cierto? Pero ahí detrás hay todo un proceso de almacenamiento, de catalogación, de metadatos, pues de algoritmos que sustentan el hecho de que yo pueda encontrar esa información. Y ahora sí voy a terminar y es cómo se construyen, para darle paso al profe Juan Felipe con su ejercicio también de curaduría de estos recursos para sus cursos. Y luego Mariana un poquito también con el ejercicio, de hecho mucho más importante, ¿cierto? Para que ustedes también hagan el ejercicio de construir recursos y acá tengan pues algunas herramientas. Entonces nosotros en el caso de Udarroba, esto es muy resumido el proceso, pero un recurso educativo digital, un video, una animación, un audio, se construye en términos generales siguiendo este proceso. Se planea un recurso, que para eso consideramos importante que haya un diálogo entre asesoras pedagógicas y profes, digo mujeres porque todas en este momento son mujeres, entonces me parece importante acá resaltarlo. Entonces este diálogo permite enriquecer la planeación para la creación de este recurso y que en efecto esos videos, esos audios se conecten con un propósito para la enseñanza y para el aprendizaje de los estudiantes, y que no simplemente yo me enteré hoy de que esta herramienta, bueno, aquí en el celular puedo hacer un audio también, ¿cierto? Pero para hacer el audio yo debo pensar que estoy buscando favorecer con ese audio. Entonces hay una planeación del recurso, hay una escritura, ¿cierto? Que es un boceto del contenido, así lo quiero enunciar para explicarlo, y ese boceto del contenido es el boceto del audio, un boceto de un mapa conceptual, o me imagino una animación, un video, voy a hacer un sonoviso, que es un audio acompañado por una imagen, ¿cierto? Entonces hago un boceto simplemente. Si tengo la participación de todo un equipo, como es el caso de Arroba, luego hay un proceso de guionización, ¿cierto? Donde ese boceto se transforma o se traduce a los lenguajes específicos del audio o el video que se está proponiendo en esa planeación y en ese ejercicio de escritura. Para el ejercicio de guionización, pues es ideal, si lo queremos hacer con muy buena calidad, contar con personas que han hecho guiones para radio, para televisión, bueno, como ustedes quieran, pero también eso no nos debe desanimar, porque como profes autónomos podemos hacer nuestros ejercicios de traducción de formatos o de lenguajes en función de enriquecer la docencia. Y ya por último hay un proceso de producción que ya es el ejercicio específico de entrar a la herramienta, de tomar la fotografía, de con ello hacer un sonoviso, de hacer el audio, de hacer el video y demás, que ya es lo que garantiza que haya ese recurso educativo final. En este caso son recursos digitales que se ponen a disposición en estos repositorios.
voy a dejar hasta ahí ese contexto. Has. Profe, muchas gracias. De hecho, mira que en esta última parte, en donde retomas un poco como de qué forma se materializa a partir de lo que nos hablabas al inicio, pienso como en dos cosas em, que son muy importantes. Bueno, ya me contarás cómo es esos dos aspectos allí relacionados. Es que uno puede realizar una búsqueda en función de dos aspectos, ¿cierto? Un aspecto es temático. Ahí tú nos hablaste de las palabras clave, entonces allí podemos llegar a los contenidos que nos van a hablar sobre ese tema, pero me parece que habría un segundo elemento y es, pues, ¿cuál es el nivel de participación que queremos que el estudiante tenga con el recurso? Y cómo el medio se convierte en un aporte para el objetivo de enseñanza y también de aprendizaje, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero buscar un recurso sobre lectura multimodal, por ejemplo, ¿cierto? O sea, cómo se están transformando las lecturas en los entornos digitales. Entonces, podría pensar, bueno, interesante que no sea un texto, sino que pudiera ser un podcast o que pudiera ser una multimedia. Porque entonces allí no solo está el tema, sino las habilidades que uno debe ir desarrollando o el estudiante bueno, por eso digo que viene desde dos frentes, desde quien enseña y desde quien aprende, para ir relacionándose con las lecturas emergentes en estos entornos, ¿cierto? Entonces, no sé si más allá del buscador que nos permite hacer una identificación temática, habrá alguna forma de que nosotros también filtremos como la manera en que esos medios también van a permitir como tener unas interacciones que van a aportar al tema, ¿cierto? Bueno, cuéntame, profe. Bueno, esa es toda una pregunta, Has. Pero como tal, el desarrollo tecnológico permitiría filtrar en función de, bueno, de las posibilidades de ese desarrollo tecnológico. Entonces, podemos filtrar por temas, por áreas de conocimiento, pero si queremos filtrar por habilidades específicas, que eso sería muy genial, ¿cierto? Por ejemplo, tener resolución de problemas como habilidad que se promueve con este recurso, o lectura crítica, o comunicación asertiva. Sí lo podemos hacer, pero para que eso se pueda hacer necesitamos tener un metadato que sea habilidades que favorece el recurso. ¿Cierto? Ah, ok, Pasarlo ajá. directa, pero esto sería una opción, ¿cierto? Pasarlo directamente desde el buscador a la luz de lo que se hizo en la catalogación de los recursos. Sería una opción. Y la otra opción es intencionarlo muy bien desde la planeación en una actividad específica. Porque, por ejemplo, la actividad que yo les conté del mini reto plantea el uso del repositorio como un ejercicio de exploración para comprender, si queremos pensar en ello como una habilidad, para comprender cómo se presenta un proceso de escritura en un contexto X en mi clase, ¿cierto? Pero yo lo puedo intencionar mucho más con lo que tú decías. Si yo los invito a revisar un audio que está en un repositorio abierto, pues con ese audio puedo hacer todas las actividades que yo quiera, ¿cierto? Un estudio crítico, un análisis del discurso, una comparación, ¿cierto? Entonces eso también lo puedo hacer. Se me ocurren en este momento esas dos opciones y eso primero que suscita tu pregunta me parece interesante incluso para actualizar nuestro repositorio. Sería muy chévere pensarlo también en términos de habilidades del siglo XXI que se promueven con los recursos. Sí, es que mira, y ahorita lo vamos a ver un poco también con la experiencia del pregrado en L, pues con el profe Juan Felipe, y es también pensar como en tres factores que empiezan a ponerse en juego cuando interactuamos con estos recursos o cuando los empezamos a buscar. Y es, bueno, está el medio, qué mediación nos permite y en el marco de qué conocimientos. De hecho, me parece muy interesante porque eso que nos planteas, profe, también abre un panorama de empezar a identificar cuáles son esos aspectos que nutren mucho el ejercicio docente en términos también como, pues más allá de hablar de una interdisciplinaridad, es como una integración de las miradas que se ponen en juego en las diferentes áreas de conocimiento también para hablar de un tema que yo siento que eso también favorece mucho un tema que aporta la innovación, es la creatividad para crear, ¿cierto? Porque quizás un colega de economía pensó el tema, no sé, vamos a verlo un poco en el caso del pregrado de emprendimiento,
o alguien de medicina pensó el tema de la imagen, pero entonces eso se integra mucho también como esos paradigmas que uno va desarrollando dentro de su área de conocimiento para construir un recurso. Siento que eso puede ser como algo que de forma muy fuerte entre como impactar o a generar cambios, por ejemplo, pues en el acercamiento a un recurso educativo. Sí, sin duda, Has. Yo creo que se puede enriquecer mucho el ejercicio. Bueno, profe, muchas gracias por estas reflexiones. Por acá hay una serie de preguntas en el chat antes de darle la palabra al profesor Juan Felipe. Bueno, primero, sí, profe, les cuento que vamos a enviar las memorias. Algunos de pronto tienen problemas con la conectividad, entonces les vamos a enviar la grabación y también los enlaces al repositorio, ¿cierto? Es todo lo que nos estaba hablando la propia Andrea hace un momento. Ahí también van a tener la oportunidad de acceder entonces a estos recursos. Y hay una pregunta que nos hace el profe Javier. Dice, la UDEA no ha desarrollado un buscador o solo banco de objetos de aprendizaje, UDA que se buscan por Google. Bueno, ambas cosas, porque BOA lo estamos utilizando como banco de objetos y en este enlace que les acabo de compartir, que en este momento tiene como nombre Sigret, encontramos los recursos. O sea, este es nuestro buscador, este aplicativo que vemos allí en el sitio web que consume los recursos que están en BOA. Por eso tiene como el principal, digamos, denominador de boa.udea.edu.co y ya el desarrollo propio que hizo el equipo de tecnología de Robot fue este otro que nos permite buscar esos recursos. Pero BOA sí es algo que incluso hizo alguien en algún momento histórico y luego permitió que la universidad siguiera utilizándolo. Pero sí, profe, sí hay como estos buscadores. También el de innovaciones didácticas es una réplica un poco de otro aplicativo que hizo el equipo de tecnología, ¿cierto? También trayendo la información de ese banco de objetos de BOA. Súper, profe, muchas gracias. Bueno, profes, ahí tienen los enlaces. Igual nosotros enviaremos pues en el correo también esta información. Y hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿la UDEA tiene algún contacto con el metaverso? Profe, esa pregunta no la sé responder. Está bueno. Le voy a responder la de arriba. De si el mini reto requiere internet. En este caso, profe, como el mini reto está al interior de un ambiente virtual de aprendizaje Moodle, si requiere, pues, visualizar el mini reto requiere el uso de internet. Y el metaverso, tendría usted que explicarnos un poquito más la pregunta. Yo Contacto también me quedé acá pensando. ¿qué aspecto del metaverso, con Meta, que ya es la principal organización, institución propietaria del metaverso, según mi opinión? Pero no sé, profe, si usted nos amplía un poquito más esta inquietud. Profe Bueno, Astrid, profe. allí nos comenta en el chat a lo largo del... Bueno, estaremos, profe Astrid, por acá pendientes. Yo lo pienso más para laboratorio. Porque yo trabajé alguna vez en un proyecto que era sobre mundos virtuales inmersivos y el tema del metaverso con Second Life, pero allí estaba no en el uso de recursos educativos digitales o recursos educativos abiertos, sino en generar un espacio de interacción. Donde los estudiantes podían acceder, esto era como un mundo virtual y allí tenían unos roles específicos y era en un marco educativo también, en un programa de negocios internacionales y allí ellos tenían que resolver asuntos de exportación, importación, relaciones como con los países. Y bueno, se utilizó el metaverso, pero como tal no se cargaban recursos educativos allí, o sea, no se cargaba el video. Podríamos decir que se cargaban imágenes o estructuras, ¿cierto? Que eran las estructuras que se iban a importar, exportar, y eso es un
un diseño arquitectónico, una pieza gráfica, pero no se concebían como recursos educativos abiertos por la misma dinámica de interacción en ese ambiente. Eso es lo que puedo decir. Entonces, en este caso, lo que les hemos mostrado de los recursos educativos abiertos de la universidad, no los veo tan conectados a esa lógica del metaverso, pero no sé si Mariana tiene alguna opinión también sobre este tema. No, profe, tampoco conozco proyectos que estén trabajando actualmente en el metaverso en la universidad, al menos en la universidad, profe, no. Pues, por ejemplo, sí conozco casos de otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Ann, que por ejemplo ellos trabajan con Second Life, que es uno de los más viejos que existe pues en términos del metaverso. Ujú. Y ellos, por ejemplo, ahí hacen muchas cosas, incluso hace unos años, no me acuerdo muy bien si de 2020, 2021, ellos hicieron, por ejemplo, una convención y todos pues tenían su avatar y el avatar pues participaba pues como de las charlas que iba teniendo como el conversatorio en ese espacio. Y bueno, yo sé que eso lo hacen otras universidades pues como de manera muy regular. Y en ese caso, por ejemplo, la Universidad de Ann cuenta con, pues ellos tienen como unos permisos y, por ejemplo, cuando uno es estudiante de la universidad, tiene la posibilidad de crear su avatar. Hay una cuestión específica como con esas aplicaciones y es que pues se requiere como una máquina muy buena para que, pues para que uno pueda interactuar de una manera como muy fluida. Pero claro, uno podía hacer todo, pues incluso pues, tener como el avatar interactuaba como con los espacios, en ese caso pues uno tenía la posibilidad como de ir a distintas charlas, todo dentro de la charla estaba en el metaverso, pues la persona que estaba haciendo la conferencia, obviamente pues todo el mundo en su casa con su computador, pero en ese caso pues como la representación a través del avatar. Esa es como la experiencia y pues sí que he participado ya, porque en mi caso pues estudié en la Universidad de ANI y tuve la posibilidad de utilizar ese aplicativo, se llama Second Life, él pues es de incluso de uso a través pues como de la red, si de pronto lo quieren conocer, pero específicamente de la universidad no tengo pues como conocimiento de si se está llevando de pronto a cabo algún tipo de proyecto en donde ya exista como intervención en el metaverso. Ujú. Muchas gracias, Mariana. Sí, esta experiencia de mundos inmersivos que les comento también era en Second Life, aunque bueno, debo dar los créditos. Esto estaba en el marco del trabajo que hace EAFIT en un laboratorio de narrativa transmedia. Entonces, son desarrollos, como dice Mariana, que llevan tiempo. Entonces, sí podríamos hacernos esa pregunta en el marco de nuestra universidad. Pues gestionar No, acá nosotros que exploraciones a partir de esta conversación. acá se abren muchos panoramas. Por ejemplo, hay otro comentario que habla de cómo también se está pensando este tema con la incorporación de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque de alguna forma también el acceso a los recursos comienza a tener ciertos cambios, ¿cierto? A la información. Incluso por acá nos acompaña el profe Carlos Mario, que en estos días hablábamos un poco de ese tema también. Profe, qué bueno que estés acá. Y es bueno, todo este tema también de lo que es libre, de qué derechos, ¿cierto? Empieza también allí como a, a encontrarse dentro del acceso a la información que estamos utilizando a través, pues, como por ejemplo, de estos chats, ¿cierto? Basados en la inteligencia artificial. Entonces, profes, ahí hay como un camino que se abre muy, muy vasto. André. Esto que me quedé pensando en lo que nos contó Mariana y muy interesante la dinámica que propone para el estudiante, porque yo estuve del lado del que propone el ejercicio, pero como estudiante no he tenido esa oportunidad de estudiar en un espacio que me planteé crear mi propio avatar. Allí pensé en Slavoj Zizek, un filósofo que incluso problematiza el asunto y nos dice quién es más real, usted o su avatar. Entonces eso plantea unas dinámicas bastante interesantes en el ejercicio de ser estudiantes. Hasta allí. Gracias. Gracias, André. Sí, yo creo que allí también empiezan a surgir muchas preguntas con respecto como por ejemplo, en términos no sé, de lo identitario y subjetivo que subyace dentro de la participación, bien sean estos espacios de co-construcción o de construir un recurso, ¿cierto?
Entonces, profes, bueno, gracias porque también nos vamos con preguntas y para ir también ampliando, ¿cierto? Bueno, profe, muchas gracias y articulando un poco también pues como toda esta conversación, entonces invitar al profesor Juan Felipe Zuluaga que nos acompaña el día de hoy, como les conté, de la Facultad de Comunicaciones y Filología, bueno, a que conversemos un poco sobre esa experiencia que se ha venido dando al interior del pregrado en él. Buenos días a todos y muchas gracias a Jazmín y Andrea por la invitación el día de hoy. Yo, como ya Jazmín lo ha contado, vengo en representación del pregrado en español como lengua extranjera, que es un pregrado que está en la última fase de evaluación con el Ministerio de Educación Nacional. Es un pregrado virtual que no tiene una pretensión, digamos, única de formación de futuros docentes de español como lengua extranjera, sino de las diferentes instancias en las que el español, desde esa perspectiva de lengua adicional, puede tener algún impacto en la sociedad. Turismo idiomático, por ejemplo, desde la generación de recursos, desde la docencia, obviamente, desde la administración educativa, que es la experiencia que les vamos a contar hoy, y desde muchas otras instancias que en la facultad hemos descubierto que son asuntos que han empezado a ocupar la agenda de las regiones, sobre todo, pero también, obviamente, los espacios de ciudad. Entonces, Jazmín, tú me contarás cómo inicio. Profe, bueno, para iniciar, me gustaría mucho que nos contaras cómo surge el interés por usar recursos educativos abiertos al interior del pregrado. Bueno, el pregrado inicia realmente como un proyecto de investigación en el que como grupo de investigadores nos empezamos a preguntar cómo llevar la filología hispánica a la región del occidente. Es decir, la preocupación inicial no era por pensarnos el español como lengua adicional o como lengua extranjera, como un objeto de estudio propio en el cual pudiéramos ahondar en los espacios de ciudad o en la virtualidad, sino que inició realmente como una posibilidad, una oportunidad de llevar la filología hispánica, la literatura y la lingüística y la gestión cultural y las humanidades a espacios de las regiones en las que nuestra universidad hace presencia. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que realmente las necesidades que teníamos en las regiones eran muy diferentes de lo que teníamos en este momento dispuesto desde filología hispánica en ciudad y en las regiones en las que hacemos presencia o en las que hacíamos presencia en ese momento, y cambió el proyecto a la también posibilidad de llevar el español como lengua adicional, pero ahora de forma virtual, y ahora no solamente a las regiones, sino desde una mirada mucho más internacional a cualquier espacio en el mundo hispano, incluso en el mundo no hispano, en el cual alguna persona quisiera formarse en este objeto de estudio. Con esa mirada internacional surgieron varias necesidades. Una primera necesidad era cómo pensarnos en un escenario internacional sin perder de vista la importancia de la contextualización de la lengua desde sus diferentes, de la lengua española, desde sus diferentes posibilidades. Por ejemplo, la enseñanza de la lengua en un contexto como Alemania va a diferir muchísimo de la forma como se enseña en las regiones de Antioquia, o va a diferir mucho de las regiones como se enseña, por ejemplo, en Medellín, en un contexto urbano. Y digamos que esa primera necesidad de contextualizar las prácticas de enseñanza en el pregrado nos llevó a una segunda indagación, que era también la posibilidad de que los recursos que creaban los estudiantes tuvieran ese tinte de territorialidad o tuvieran esa identidad de contextualización, y por ende que esos recursos pudieran convertirse a su vez en parte del repositorio que nosotros tenemos en nuestro pregrado. Entonces, esa fue un primer acercamiento, el acercamiento de no podemos permitir que lo que los estudiantes están creando o van a crear se quede solamente allí en el aula, o se quede en el aula virtual, en esa interacción de yo como profe lo corrijo y digamos se olvida, sino que queríamos potenciar esos recursos que los chicos estaban creando, y decidimos en una primera instancia establecer como uno de los pilares del pregrado que los recursos que los estudiantes creaban debían quedar alojados en alguna instancia que luego pudiese ser consultada y reutilizada
por ellos mismos o por otras personas. Y de ahí les voy a dejar el nombre de una de las herramientas que nosotros usaremos en el pregrado, que se llama Omeka. Surgió la posibilidad de que nos pensáramos como universidad en un repositorio de creaciones de estudiantes, porque como saben los repositorios que tenemos actualmente no tienen esa pretensión, sino que son recursos que ya vienen curados por expertos temáticos. Y Omeka es una de esas plataformas que nosotros de entrada pensamos que podría ser de utilidad para los recursos que creaban los estudiantes. Esto es para formación o para educación en virtualidad, pero también podría funcionar fácilmente para otros espacios de la educación presencial o híbrida. Entonces, digamos, el primer afán nuestro fue cómo hacer que esos recursos educativos que los estudiantes estaban creando no se quedaran allí solamente en el aula, sino que pudieran ser reutilizados en otras instancias, porque en el contexto del español como lengua adicional nos hemos dado cuenta de que la creación de recursos y el compartir de recursos es digamos, un asunto que está en constante discusión, en constante cambio, y si ustedes hacen una búsqueda rápida de español como lengua extranjera o plataformas como Profe.dl u otras como Somos Profesores L Colombia, son espacios en los que siempre una de las miradas más fuertes que tienen es la de compartir recursos, la de, profe, yo tengo un recurso sobre enseñanza de refranes que tal vez te puede servir. Y estamos constantemente en ese intercambio. Entonces, el mismo objeto de estudio nos obligaba como pregrado, obligaba en el buen sentido de la palabra a repensarnos la manipulación de los recursos que creaban los chicos y obviamente la manipulación de los recursos que nosotros mismos creábamos. Entonces, ese fue digamos, una primera necesidad. Y una segunda necesidad, para que ya pasemos al ejemplo nuestro, fue que en el mismo proyecto de investigación entendíamos los recursos educativos abiertos no solamente con la creación propia o con la creación de los estudiantes y de los profesores, sino que hicimos digamos, un repositorio adicional que tiene recursos educativos abiertos referenciales. Porque en la universidad nos hemos dado cuenta de que, claro, como el español como lengua extranjera no es un objeto de estudio declarado, como si lo es en en otros lugares del mundo, no tenemos una biblioteca muy amplia a la que podamos llevar a nuestros estudiantes a la consulta. Entonces nosotros creamos en una página que tiene la extensión de la UDA, que se llama SpanishOnline.uda.edu.co, y esa página tiene pues la particularidad de que tiene los recursos educativos abiertos referenciales que los profes expertos de cada curso encontró, hizo la búsqueda y la curaduría y catalogó dentro de temáticas propias de sus cursos. Entonces, digamos que uno de nuestros cursos es didáctica del español como lengua extranjera. Entonces, el profe encargado de este curso en el proyecto de investigación, que luego obviamente sirvió para el proceso de creación del curso virtual con UDI@, hizo la curaduría de revisar para cada una de sus temáticas cuál era la bibliografía de referencia normal, la ponía en una lista, pero ahora cuál era la bibliografía de referencia que tenía una licencia Creative Commons, de la cual podía servirse y que podíamos reutilizar o organizar en una plataforma para crear recursos educativos referenciales. Entonces, esa fue el segundo, digamos, gran descubrimiento que surgió de la indagación que tuvimos en la investigación, y era que a nosotros como profes nos interesaba mucho entregar listas de bibliografía complementaria para nuestros estudiantes, pero ahora nos interesaba aún más que partes de esa bibliografía pudiesen ser de consulta abierta, y creamos una especie de biblioteca interna con recursos educativos abiertos, pero ahora referenciales, de artículos o libros que tenían licencias abiertas y que hemos estado usando en la creación de los cursos ahora con UDI@. Ahí no te escuchamos, Jazmín. Ay, sí, tenía el micrófono cerrado. Profe, bueno, dos cosas, ¿cierto? Primero, bueno, no sé si nos podrías mostrar un poco, pues, cómo se ha configurado este espacio, ¿cierto? Porque me parece muy interesante lo que mencionas, como
bueno, en muchos sentidos, en el sentido de la participación de los estudiantes, en el sentido de la creación de una red de colaboración metodológica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Porque también apunta mucho como a esa expansión de lo didáctico dentro del área como tal, ¿cierto? Dentro del pregrado. Y bueno, me genera también como esa inquietud saber cuál es el impacto que ustedes han identificado que ha tenido como todo ese proceso, ¿cierto? Listo, Bueno, entonces voy a mostrarles, bueno, no sé si, bueno, parece que sí, sí lo puedo hacer. Les voy a mostrar un poco la página, pues cómo funciona la página, cómo la hemos creado. Todavía no está abierta al público por razones propias como de orden de los permisos dentro de la facultad, pero esperamos que pueda estar abierta al público cuando iniciemos el pregrado como tal. Entonces, esta es la página, como les dije, la extensión es spanishonline.uda.edu.co. Ustedes pueden buscarla, solamente les van a aparecer algunas de las partes que tenemos disponibles para el público. Y bueno, yo ya entré, ya estoy aquí logueado y entré a uno de los cursos que se llama Introducción a L. Y si ustedes ven acá, tenemos todos los recursos aquí referenciales, pero ya en nuestro servidor para que si alguna vez, esto ocurre mucho en la red, algunos de esos recursos dejan de estar disponibles, no dejen de estar disponibles para nuestros estudiantes en la biblioteca que tenemos interna. Entonces acá tenemos un grupo de recursos educativos abiertos referenciales, que yo diría que es una tarea en la que todos los pregrados, sin importar que sean presenciales o virtuales, deberían ponerse. Y tenemos también, que esto no se los voy a mostrar para darle más cabida a la explicación desde los recursos de Udiarroba, pero también tenemos unos primeros pilotos que iniciamos para hacer el montaje de los recursos educativos abiertos que nosotros creábamos. Entonces, esta plataforma es una plataforma alterna que no hemos encontrado todavía, digamos, ningún problema con mantener su uso y usarla desde otras maneras en sintonía con lo que ya tenemos en la universidad y que ofrece no solamente esa biblioteca privada, entre comillas, para el público de él o digamos temática, sino que también tiene recursos educativos que hemos creado en los proyectos de investigación, que ya son 4 los que tiene este pregrado y que pondremos a disposición de los estudiantes o de los profesores para que diversifiquen sus secuencias o su secuenciación cuando ya estén en el momento de dar su curso. Entonces ahí está el ejemplo. Ahora, ¿qué ha implicado para la segunda pregunta que nos hace Jazmín? ¿Qué ha implicado este proceso? Entonces voy a hablar ya no me voy a centrar en el proceso inicial, sino que me voy a centrar en el proceso que realizamos en compañía de Udiarroba. Entonces, nuestro pregrado está apenas en el proceso de evaluación, entonces tenemos solo 2 semestres creados, casi en su totalidad, y vamos a empezar la creación del tercer semestre. Hicimos solamente la creación de los 2 primeros semestres porque el Ministerio de Educación Nacional solo nos exige un porcentaje, digamos, de unos cursos creados para ellos evidenciar que el modelo pedagógico y las propuestas curriculares sí se están poniendo en la práctica en la propuesta de virtualidad. Y específicamente en 2 de esos cursos iniciamos un proceso de curaduría de recursos porque obviamente en los demás hicimos la creación de recursos desde cero. Uno del que quiero hablar específicamente es el curso de emprendimiento, que es un curso que se aloja en la línea o en el componente curricular que hemos reconocido como la línea de gestión administrativa, pero de gestión educativa administrativa. Entonces, miren que no es solamente el emprendimiento como una herramienta para hacer, digamos, cualquier idea de negocio en cualquier contexto, sino que es el emprendimiento, pero en el contexto de la educación y en el contexto de los servicios lingüísticos, que es lo que nos ocupa en el pregrado. Entonces, de entrada esto cambiaba mucho el panorama de los objetos de estudio declarados que había en los cursos existentes de emprendimiento de nuestra universidad, porque obviamente ya había experiencias en ingeniería, ya había experiencias en otras facultades, en algunas tecnologías, de cursos declarados para el emprendimiento, que abordaban conceptos básicos, pero que luego ahondaban en conceptos ya muy de corte de esas áreas, de las áreas, por ejemplo, de las ciencias exactas o
de las agropecuarias, que fue otro de los cursos que revisamos, pero que no tocaban a fondo o ni siquiera por encima áreas de las ciencias sociales y humanas. Entonces, cuando empezamos a revisar si era posible simplemente traer esos cursos de emprendimiento y ponerlos en nuestro componente curricular, nos dimos cuenta de que si lo hiciéramos, como que quedaría un poco flojo el curso, le faltaría el componente de cómo contextualizar esas prácticas de emprendimiento a las áreas y disciplinas en las que nosotros estamos formando a los estudiantes, específicamente en la gestión educativa, por ejemplo, o en la administración de procesos relacionados con los servicios lingüísticos, que es algo que, pues por obvias razones, entre ellas que no tenemos ningún pregrado en el área de lenguas dedicado, en virtualidad, nos obligaba a hacer esa contextualización. Entonces, ¿qué implicó? Implicó que hiciéramos una revisión exhaustiva de los cursos que ya existían en la universidad, que contrastáramos de esos cursos qué elementos eran compartidos de las temáticas que proponíamos en nuestro microcurrículo y luego que evidenciáramos de qué manera dentro de las secuenciaciones que proponíamos en virtualidad, esos recursos educativos abiertos podían o tenían la posibilidad de ser potencialmente interesantes para el aprendizaje, el objetivo proceso de aprendizaje que nosotros habíamos declarado en el microcurrículo. Y de lo que nos dimos cuenta es que nos servían mucho, abordaban asuntos, estaban ya diseñados de forma estéticamente muy atractiva, eso nos ahorraba tiempo a todos en el equipo, además no queríamos, digamos, inventar algo que ya estaba inventado, queríamos aprovechar los recursos que ya los otros profes habían hecho, entonces lo pusimos dentro de la secuenciación y en los diseños instruccionales adicionales, por ejemplo, en la presentación de foros, en los cuestionarios, en las propuestas de tareas, les pedíamos a los profes, o en nuestro caso tuvimos 2 practicantes del pregrado en pedagogía que nos ayudaron en el montaje del diseño instruccional, y lo que hacíamos con los chicos en compañía del profe experto era que les pedíamos que ese recurso que habíamos curado, miráramos de qué manera podíamos contextualizarlo a las áreas nuestras y si era necesario creábamos nuevos recursos que retomaran partes de los recursos anteriores y contextualizaran aún más las prácticas dentro de las ciencias sociales y humanas, dentro de los servicios lingüísticos y la administración educativa. Entonces, ¿qué implicó? La lectura completa de los recursos, la evidencia de que cuando se ponía dentro de la secuenciación propia del curso de emprendimiento, si cumpliera los objetivos o los procesos y resultados de aprendizaje que habíamos declarado, y luego que hiciéramos una lista muy evidente de cuáles eran los elementos que nos quedaban faltando de lo que habíamos declarado en las temáticas para poder contextualizarlo a las áreas de los servicios lingüísticos y la administración educativa. Implicó también un proceso muy interesante de una negociación entre quienes hacían el diseño instruccional, quienes hacían la curaduría de los recursos y también con UDIarroba de qué manera ponerlo para que sí tuviese, digamos, una claridad en el desarrollo del contenido. Nos encontramos también que en ocasiones algunos recursos tenían marcas propias de las formaciones en los que aparecían originalmente e invitamos a que luego pues intentáramos hacer recursos educativos abiertos que no tuvieran esos sellos, sino que fueran más generales para que la reutilización no implicara que cuando llegue al estudiante, él sienta que está perdido, como entré a un recurso educativo en mi pregrado o estoy en la tecnología en ciencias agropecuarias, ¿cierto? No, estoy en el pregrado, pero estoy viendo un recurso de otra dependencia, otra instancia académica que luego mi mismo profe está contextualizando en el diseño instruccional que sigue. Esos han sido como los grandes retos, pero en general ha sido una experiencia que nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo y que además nos permite seguir en la línea de que nuestro pregrado es un laboratorio vivo y que nuestro pregrado es además un espacio en el que queremos que todos esos elementos que ya están creados en el mundo y obviamente en nuestra universidad, pues puedan ponerse al servicio de nuestros estudiantes y de nuestros cursos como tal. Profe, muchas gracias. Eso último que mencionaste a mí me parece tan potente y es como la construcción de laboratorios vivos que mencionas, ¿cierto?
porque, y como lo conversábamos un poco también con la propia Andrea al inicio, es ir generando también como esas redes colaborativas y que permiten también expandir visión sobre un tema, ¿cierto? Que tú lo mencionabas, porque, bueno, dentro de ese ejercicio de lectura, también es, bueno, quizás la forma en esos aspectos generales que sí pueden compartir, en que se ve el emprendimiento desde ciencias agropecuarias, entonces puede aportar también como una inquietud, ¿cierto? Una mirada distinta dentro del pregrado, que si bien tiene un objeto diferente, pues pueden compartir también como esos temas que se van ampliando. Sí, de hecho, Jazmín, un comentario allí es que muchos dirán, profe, la perspectiva que tiene un curso de emprendimiento en el área de ciencias agropecuarias es tremendamente diferente a la perspectiva de ese mismo curso, pero en el contexto de formación de futuros profesionales en un área de los servicios lingüísticos. Y la respuesta es sí, lo que no significa que el objeto de estudio propio, que es el emprendimiento, la gestión, la administración, sea diametralmente opuesto en ambas áreas, ¿cierto? Hay elementos que se mantienen y obviamente el curso implicó que creáramos recursos nuevos, pero esos elementos que se mantienen, como los conceptos básicos de emprendimiento, las formas de llegar a una idea de negocio, obviamente con algunas contextualizaciones, son elementos que evidenciamos que podían ser reutilizados y por eso fue que el proceso de curaduría tuvo sentido y además llegó a buen puerto. Bueno, por acá, profe, en el chat nos dice la profe Giselle, que es muy interesante la experiencia que compartes. Bueno, allí, profe, yo creo que, bueno, y nos preguntaba como cuáles han sido esos obstáculos o desafíos que han enfrentado. Creo que nos hablaste un poco de eso hace un momento. Y yo quisiera, profe, que adicional a ello nos dijeras como qué recomendaciones das tú a los profes que nos acompañan el día de hoy con respecto a este proceso, pues tanto de curaduría como de construcción de estos recursos educativos abiertos, pues que nos contaste al inicio, en función de favorecer los procesos de enseñanza, pero también de creación de los cursos que los profes puedan hacer, ¿cierto? Bueno, yo tengo la fortuna de participar de un laboratorio de tecnologías e innovación educativa en el pregrado, en la Facultad de Comunicaciones y Filología. Y en este laboratorio hemos reflexionado mucho justamente sobre este asunto, cómo hacer que los profes entiendan que la educación virtual no es una isla dentro de los procesos formativos de la universidad. Es decir, el que se cree un recurso educativo abierto no significa que esto solo sirve para el contexto de la educación virtual. Y yo creo que ahí hay una primera gran recomendación que me gustaría darles a los profes. Profes, si ustedes están acá no es porque van a virtualizar un curso o un proceso educativo. Si ustedes están acá es porque ven en el potencial de la creación de recursos educativos o de la curaduría de recursos educativos en su integración al aula, cualquiera que sea el aula. Entonces, habría que, mi primera recomendación sería que habría que sacarnos de la cabeza eso de que los recursos educativos abiertos que tal vez se crean para los entornos virtuales solo sirven para los entornos virtuales y la secuenciación propia que tienen en sus cursos o en sus formaciones. No, la realidad es que a veces, y ahí hemos también reflexionado sobre este asunto, pero la realidad es que a veces algunos de los recursos, talleres, cuestionarios y muchos de las interacciones que proponemos nos sirven mucho para el aula presencial, para los talleres híbridos, muchísimo para los talleres híbridos, nos sirven mucho incluso para el desarrollo profesional docente. Y creo que ahí hay un reto interesante, es sacarnos de la cabeza que los recursos educativos solo sirven para ese contexto en el que se creó, es mentira, primer mito que hay que derrumbar, y segundo, que esos recursos educativos solo sirven para educación virtual, porque nosotros les contamos, hemos hecho de hecho con el pregrado en Filología Hispánica, en el cual hay un curso declarado de español como lengua extranjera, 3 pilotajes de este curso virtual para apoyo a la docencia presencial. Y la experiencia ha sido muy bonita porque los mismos estudiantes dicen, profe, tiene mucho sentido que yo no tenga que ir y sacar las copias o imprimir el documento, sino que tú me lo presentaste en un interactivo o tú propusiste un video que tiene la lectura y en ese video estoy evidenciando asuntos de los que yo ni me había dado cuenta luego de hacer la lectura. Y como nosotros como profes en virtualidad cuando tenemos los cursos podemos restringir acceso a algunos recursos,
o decirle a los chicos, ahora pueden ver el video de resumen del texto que ya acaban de leer. Entonces, es otra forma pues mediante la cual los chicos pueden apropiarse de ese conocimiento que a veces es un poco complejo o abstracto en el papel, pero que cuando se los acompañamos de otras formas de interacción, como el video que lo resume y luego un pequeño cuestionario con un estudio de casos, ahí yo creo que hay un gran potencial. O sea, el recurso educativo abierto, entendiéndose como lo entendemos en el pregrado, que no es solamente lo que creo, sino también lo que refiero y también lo que uso en la secuenciación para que los estudiantes se apropien de él. Creo que tiene muchísimo potencial en muchísimos escenarios. A mí me gustaría también que en otro momento, tal vez no es el espacio, pero conversáramos sobre cómo en el pregrado hemos empezado a pensarnos los cuestionarios, los foros, esos, digamos, asuntos pequeños que complementan la secuenciación o que le dan pasos a las secuenciaciones, que también para nosotros son recursos educativos abiertos, que a veces, no digo siempre, pero a veces son de muchísima más utilidad que el recurso plano, que a veces tenemos el recurso plano, pero no tenemos la experiencia de cómo didactizarlo en el contexto de nuestras clases. Entonces, que el profe me diga, mire, le comparto un cuestionario que hice para mis chicos de este recurso educativo abierto. Ese cuestionario es una creación que para nosotros es tan válida como la misma creación del recurso, y por ende también lo entendemos como un recurso educativo abierto que hemos empezado a compartir, y que también le vemos muchísimo potencial. Un último comentario, desde que me extendí, pero el último comentario que quería hacer es que en adelante, o sea, desde que tuvimos la experiencia con el curso de emprendimiento y con el curso de introducción a ADL y hacer curaduría de recursos, todos los profes tienen la instrucción, todos los profes que son expertos temáticos de acá en adelante, tienen la instrucción de que el primer paso que deben dar en la creación de sus cursos es el de curaduría de los cursos existentes en UDI@. Entonces, constantemente estamos molestando a Andrea o a Jazmín para que nos den acceso a una lista de 5, 6, 7 cursos para los cuales el profesor experto temático en ese curso vio que había potencial en los recursos y en la secuenciación que se presentaba. Entonces, esa es otra forma de ver los recursos que también, tal vez le recomendaría a los profes, y es, no tenemos solamente los repositorios, sino que también podemos pedirle ayuda a las personas de UDI@ para que nos digan qué cursos son similares al mío, qué cursos ya se han creado que tengan un objeto de estudio similar, y me podrían dar una inscripción a ellos para yo verificar cómo puedo hacer curaduría de esos recursos desde el curso, que ahí la secuenciación nos entrega, digamos, información también muy valiosa. Y ya está, Jazmín. Profe, muchas gracias. Mira que hay ahora dos cosas que me parecen sumamente importantes realmente como con respecto a este tema, y es lo que dices de disponer también un espacio donde esos recursos que van es cómo usar los materiales de estudio, ¿cierto? Porque ya apunta más como quizás a un repositorio o a un espacio donde se pueda compartir pues un recurso abierto acerca bueno, de más metodológico, ¿cierto? Que tiene mucho que ver más como de pronto con la didáctica. Bueno, yo creo que eso también, como lo hablábamos al inicio con las preguntas que también surgieron en el primer momento, abre también como muchas posibilidades de asuntos que empiezan a ser importantes dentro de estos espacios, de estos repositorios, a la hora de pensar la enseñanza, ¿cierto? Como qué herramientas son importantes para la formación y también para ir ampliando pues como todos estos horizontes de la formación docente con respecto al uso de estas herramientas. Y profe, para cerrar este momento, te cuento que la profe Estefanía, no, las profes Astrid, Estefanía Ochoa y Liliana Henao nos comentan cómo podríamos apoyar para la creación de esos cursos de emprendimiento más transversales. Yo estoy en ese proceso de construcción de un curso de emprendimiento y bueno, creo que lo que nos acaba de decir el profe apunta también un poco a esa pregunta, pero me encanta que también se vayan como generando estos puentes, ¿cierto? Como que sepan ellos que se está haciendo todo este trabajo que ha venido adelantando, por ejemplo, la facultad de una manera muy juiciosa. Y la profe Liliana nos dice que esto que menciona el profesor en este momento es muy importante y es reconocer que son recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Independientemente de la modalidad. Bueno, profes y profe Juan Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Creo que también
Bueno, abre muchas posibilidades para los profes allí y mire pues como que ver que también hay otras personas en la U que vienen incluso con ese mismo objeto de estudio, pues cierto, trabajando en esa labor. Entonces, bueno, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación. Yo me pongo a disposición de quienes estén construyendo cursos de emprendimiento. Estuve liderando el equipo que creó el primer curso, pero nuestro pregrado tiene 6 cursos en la línea de emprendimiento, entre ellos uno que se ofrece completamente en inglés. Entonces, todavía tenemos muchos retos en todo lo que tiene que ver con este componente curricular. Y claro que sí, les voy a dejar acá el correo desde el cual estamos funcionando en el pregrado. Y de nuevo, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Les termine de ir muy bien. Gracias, profe, a ti. Y bueno, profes, ahora venimos con un espacio que va a articular eso que nos vienen contando, ¿cierto? Los profes Andrea y Juan Felipe, con la profe Mariana Múnera, y es cómo crear un recurso educativo abierto. Entonces, profe, Bueno, adelante y muchas muchas gracias. gracias a ustedes por el espacio. Voy a tratar pues como de aprovechar lo que más pueda este ratico, porque siempre pues el proceso de creación de este tipo de recursos puede que nos tome un poquito más de tiempo, entonces voy a tratar como de quedarme con lo más de pronto útil del proceso y que ustedes pues tengan como una basecita que les permita obviamente impulsarse al proceso de construcción. Yo aquí voy a iniciar compartiendo mi pantalla. A través del espacio del chat les he dejado una serie de enlaces que creo que pueden ser muy útiles para ustedes. Voy a ir tratando como de explicar algunos de ellos con la intención, bueno, por una parte, de pues como de contarles un poco la reflexión en torno a ese proceso de creación, dejarles esos recursos a ustedes también, pues como en sus manos, en su conocimiento, los alcances también que tienen este tipo de recursos y también pues ponernos un poco como a disposición de ustedes. Finalmente, pues nosotros desde UDA Arroba, especialmente pues desde Apropiación, estamos acompañando a toda la comunidad de docentes que están interesados en crear sus propios recursos educativos. Aquí pues no necesariamente a través de un intermediario como por ejemplo lo sería un diseñador o un ilustrador, sino que aquí pues es un proceso un poco más autónomo. Entonces, bueno, digamos que ahí ya les he dejado algunos enlaces y voy a ir tratando de hacer el recorrido. Posiblemente pues no alcancemos por temas de tiempo a reconocer todas las herramientas, pero esta semana justamente hemos finalizado una serie de talleres en UDA Educación Virtual sobre pues cómo usted que es profesor y que de pronto no tiene un conocimiento en diseño, pues tiene la posibilidad de crear distintos recursos educativos como infografías, como mapas mentales, como presentaciones interactivas y bueno, distintos recursos de publicación. Y voy a tratar pues como de tomar algunos de esos elementos, especialmente esta semana tratamos de trabajar un poco lo que tenía que ver con inteligencia artificial, estas herramientas que les voy a presentar ahorita, algunas de ellas ya están trabajando bastante con inteligencia artificial y bueno, digamos que aunque es una decisión de nosotros como profes y también incluso como estudiantes, pues mirar a ver de pronto de qué maneras que implementamos esta inteligencia artificial buscando también como un beneficio. No podemos, digamos, ser como los de la vista ciega frente a todo esto que tenemos allí en proceso. Y bueno, justamente pues esa es como la primera intención. El primer enlace que les dejo allí a través del chat es el acceso a este curso que nosotros tenemos completamente pues de libre acceso. Simplemente tienen que ingresar sus datos institucionales. Es el primer enlacecito que les compartí a través del chat. Y ahí simplemente ustedes con ese ingreso pues van a tener la posibilidad de acceder a una serie de materiales. Especialmente este curso está enfocado en la creación de presentaciones interactivas. Se los voy a dejar ahí como a la mano porque además de la explicación de todo el proceso de cómo hacerlo a través de Geniali, que también se los voy a contar ahorita un poquito para que lo conozcan, les posibilita también conocer todo lo que tiene que ver con el proceso de construcción, ¿cierto? Y es una de las preguntas que ustedes muchas veces nos hacen como docentes, bueno, ¿qué puedo hacer yo para construir un recurso educativo si, por ejemplo, no tengo el conocimiento, simplemente por el hecho de que pues no soy diseñador, simplemente quiero conocer un poco algunas de estas posibilidades? Y aquí, especialmente en el componente de conceptualiza, van a poder encontrarse, pues, además de conocer un poco más de eso que es una presentación interactiva, qué es lo que implica. Ayer justamente que estábamos en un taller,
de creación de infografías. Una profe nos decía, incluso muchas de esas cosas se pueden hacer con PowerPoint, pero digamos que la facilidad que tenemos con las herramientas es que ya nos crean unas plantillas pues bastante enriquecidas en términos del color, pues digamos de recursos, de imágenes, y ya más que todo pues nosotros nos podemos enfocar en aquello que es nuestra especialidad, el contenido que va a estar allí ubicado. Pero si usted de pronto quiere como explorar un poco más, se anima a hacer una construcción desde cero, aquí va a encontrar algunos recursos que le permiten, por ejemplo, conocer cuáles son esos lineamientos para la construcción de recursos educativos. Aquí pues les hablamos un poquito en este pequeño PDF, les contamos sobre cómo puedes ubicar los tipos de color, cómo generar ese contraste, cómo jugar un poco también con el tema de los tipos de letra. Por ejemplo, en el caso de las infografías, usualmente se juega mucho con los tipos de letras o las fuentes también, como para hacer ese llamado de atención o cómo identificar palabras clave. Bueno, digamos que aquí van a tener algunos recursos y también van a tener la posibilidad de acceder aquí en el espacio de Inspírate a una serie de recursos que han sido construidos con la herramienta Geniali, y pensando también, por ejemplo, en que muchas veces como profes, no necesariamente es que ustedes desconozcan del proceso. Muchas veces uno no sabe cómo por dónde iniciar. Quiero hacer un contenido de pronto un poco más llamativo, pero no sé por dónde partir. Y bueno, digamos que este empaparse también de pronto les posibilita un poco ese camino. Voy a empezar a trabajar con las herramientas. Me gustaría de pronto si lo pueden ir haciendo conmigo, si van haciendo el recorrido, y especialmente porque en este caso, en la herramienta Canvas, que es la primera que vamos a utilizar, que también está ahí el enlace ubicado en el chat, si quieren se van animando a hacer el proceso de ingreso. Yo aquí ya me conecté de una vez para evitar cargas. Si de pronto quieren hacer el proceso conmigo, simplemente tienen que hacer el proceso de registro, lo pueden hacer a través de Google y utilizando el correo institucional. Siempre recomiendo mucho el tema del correo institucional sobre otras cuentas, por ejemplo, personales que tengan, porque, por ejemplo, en el escenario de Canva, ustedes van a ver, por ejemplo, si están solamente viendo mi pantalla, que yo en el costado derecho, donde pues indica que es mi cuenta, existe la indicación de que yo hago parte pues como de la comunidad del grupo de personas que hace uso de este perfil específico educativo que tiene Canva. Todos nosotros, estudiantes, administrativos, profesores de la universidad, tienen la posibilidad de acceder a esa versión de Canva en su versión educativa. Todas las personas que estén interesadas. Es muy fácil. Solo tienen que hacer el proceso de ingreso y ya vamos a ver entonces cómo es el proceso de activación. Solamente me interesa que los que de pronto no lo han creado hagan el proceso de registro para que me acompañen con el proceso, y quienes ya lo tienen ingresen, hagan el logueo, el proceso de logueo, para que puedan ingresar aquí y conocer un poco más. La profe Diana me pregunta que si esto solamente es propio de la Universidad de Antioquia. En este caso, profe, yo voy a tratar como de guiar esta conversación sobre Canva en torno pues como a algunas posibilidades que tenemos en esa versión, que es la versión educativa. Pero, por ejemplo, la versión gratuita de Canva pues no tiene tanta dificultad y lo pueden utilizar usuarios pues, que no pertenezcan a la universidad. Lo único que existe diferente en un perfil y en el otro, es decir, el perfil gratuito y el perfil educativo, que hay algunas instituciones que tienen acceso. Yo no le podría decir, profe, que todas, porque no conozco todas, pero en el caso de la universidad sí lo tenemos. Lo que van a tener de beneficios es que tienen la posibilidad de acceder a una serie más amplia de plantillas, pues como toda la base de datos que tiene el aplicativo en términos, por ejemplo, de recursos y de plantillas, muchos para el contexto de educativo, pues se abren como todos esos accesos y le van a permitir pues como enriquecer sus recursos. Y de pronto pues tener menos limitación, porque claro, si usted está desde una cuenta free o de estas gratuitas, va a ver entonces que cada vez que usted de pronto selecciona una plantilla para trabajar, pues inmediatamente le avisa que esa solamente está habilitada para quienes hacen parte pues de la comunidad pro o la comunidad educativa, y algunas de ellas sigue siendo pues como un grupo importante de información, pues le va a permitir desde la cuenta free. Es solamente esa como la variación. Pero si usted quiere tener acceso a todo, digamos, como esta base de datos en el contexto de la versión del perfil educativo, simplemente cuando ya hagan el proceso de logueo, él usualmente les hace como la invitación de entrada, pero si usted de pronto lo cerró y no se dio cuenta, y usted sigue ubicando en la parte izquierda de la pantalla que dice gratuito, a donde en este caso, pues a mí me dice educación,
pero si a usted le dice gratis, quiere decir que está utilizando esa versión gratuita. Para hacer el cambio a la versión educativa, vamos a hacer clic en el icono que usualmente tiene las iniciales de nuestro nombre en el costado derecho arriba. Y van a ver entonces que en el costado, en ese botoncito circular, cuando ustedes hacen clic, van a encontrar una de las primeras opciones que dice configuración de tu cuenta. Cuando hacen clic allí, se cambia la pantalla y van a ver entonces en el costado derecho, entre las distintas opciones que van a encontrar, una que se llama facturación y planes. Aquí en este caso, pues yo ya tengo la cuenta en su versión educativa, pero si usted todavía no ha hecho el proceso, ahí le pide registrarse. Le va a solicitar algunos datos. Miren que en este caso él no tiene ningún tipo de costo y lo puedo utilizar solamente haciendo el acceso a través de mi correo institucional. Pero van a ver que les pide como unos daticos, hay que crear como un equipo de trabajo o unirse a uno. Yo les recomiendo crear el equipo desde cero, simplemente le ponen su nombrecito y lo registran. Y ya con ese registro incluso les dice si quieren invitar a personas de sus equipos de trabajo. Y cuando ya finalizan ese proceso, pues van a tener la posibilidad de contar con la versión educativa, que como les digo, pues no es que tenga unos cambios muy significativos en términos, por ejemplo, de lo visual, pero cuando van a acceder a todas las plantillas, van a ver que allí ya van a encontrar un poco más de información. ¿Listo? Eso ahí como recomendación porque creo que puede ser muy útil cuando uno está en la tarea de creación. Canva se vuelve un recurso casi que inmediato porque sus diseños son muy agradables, están pensados también pues como en todo este tema de los contrastes, de la armonía, en tanto de la forma como del color. Entonces creo pues que es una buena alternativa. Y si ya finalizaron ese proceso y quieren continuar conmigo, pues vamos a hacer como un poco el recorrido de lo que tiene que ver con el proceso de construcción. En este caso, por ejemplo, me voy a concentrar en una infografía, pero recuerden, por ejemplo, que Canva posibilita la creación de muchos otros recursos, presentaciones, pósters, logos, banners en distintos tamaños, que tengan un poquito más de extensión en el largo, en el ancho. Bueno, digamos que hay casi cualquier tipo de recursos. Pues yo me enfocaré como en la infografía para que ahorita veamos presentaciones interactivas en el de Geniali. Pero bueno, también pues es una decisión de ustedes, incluso si quieren ir en la medida en la que vayamos probando el ejercicio, el recurso, ustedes pueden ir cambiando la información para aquella pues que sea acorde con lo que ustedes de pronto incluso les queda un producto listo y lo pueden seguir utilizando en sus clases. Vamos a ver que cuando yo en ese punto inicial, donde me dice por dónde vamos a empezar todo el proceso de diseño, yo simplemente pongo en la opción de buscar la palabra infografía y voy a llegar a otra pantalla en donde voy a tener la posibilidad de acceder a todas las plantillas. Muy importante, profes, que si están haciendo la versión el uso en la versión gratuita, verifiquen muy bien en la plantilla que vayan a seleccionar si les permite su uso. Miren que, por ejemplo, en mi caso, aquí en el costado derecho abajo, en este caso, me va a aparecer el indicador que esta plantilla, por ejemplo, está en su versión gratuita y yo, por ejemplo, por estar en el uso educativo, pues voy a tener la posibilidad de acceder a ella. Listo. Aquí pues usualmente él me muestra todas las que yo puedo utilizar y cuando no las puedo utilizar simplemente me indica que es una plantilla pro y que por lo tanto pues debería cambiarme a otra. No obstante, es importante que cuando están en el proceso de selección de sus plantillas tengan en cuenta distintos elementos, como por ejemplo, bueno, yo quiero utilizar una plantilla, un poco que la plantilla se acomode a la información que ustedes quieren utilizar. Muy importante, por ejemplo, la construcción de un pequeño borrador. Antes de pasar como a ese proceso de construcción, que ustedes tengan a la mano más o menos el borrador. Siempre tengan presente que dependiendo de la información que yo necesite depositar, pues tengo que también pensar en la cantidad de datos que voy a publicar allí. Por ejemplo, en el caso de las infografías, como organizadores gráficos tienden a ser un recurso que involucra mucho elementos gráficos como imágenes, iconos, colores, también que tienen algún nivel de representación y texto. Y en este caso, por ejemplo, pues el texto tiene que tener siempre unos límites. Por ejemplo, si ustedes ven aquí como en el escenario que les estoy presentando, vamos a ver que la cantidad de texto en la mayoría de escenarios es bastante corta, es muy sintética, porque claro, es un organizador gráfico y uno de sus propósitos es la síntesis y la organización de la información por niveles, por momentos, de manera lineal, bueno, consecutiva.
Eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Es posible que ustedes me digan, no, es que yo necesito un poco más de información, no me sirve solamente poniendo esa cantidad de texto. Pues claro, ahí ya, por ejemplo, podemos utilizar otro recurso que me posibilita ampliar la información como una presentación interactiva. Y también es muy importante tener en cuenta esta variación porque justamente pues eso, hay profesores que por ejemplo utilizan las infografías como parte de sus recursos de clase. Entonces si usted por ejemplo tiene una infografía que tiene muy pocos recursos, tiene que tener en cuenta que esto es un apoyo. Pero que si usted necesita que el estudiante pues adquiera más información, pues tendrá que ponerle material de apoyo, bibliografía en términos por ejemplo de referencias bibliográficas para que luego conecte y acceda a esa información, porque justamente pues este tipo de recursos tienden a ser de síntesis de la información. Yo voy a seleccionar uno, ustedes también anímense a recorrer alguno de los que encuentren por allí y simplemente el proceso de selección es hacer clic. Vamos a ver que él nos ofrece más o menos como la estructura, muy importante por ejemplo en el caso de la infografía, más o menos los tamaños que se utilizan, que en este caso son 800 por 2000. Importa mucho el tema del tamaño porque también pues tiene que ver mucho en dónde se va a reproducir ese contenido y puede que uno como cuando está en el proceso de construcción no piensa tanto en, bueno, cómo lo va a ver la persona que recorra el contenido, pero es algo que ustedes deben tener en cuenta, ¿cierto? No es lo mismo si el estudiante va a revisar el contenido en un celular porque no, pues usted hizo la caracterización y se dio cuenta que sus estudiantes no tienen otros dispositivos además de un celular, o si lo va a ver en un computador, o es que usted lo va a reproducir en una pantalla de televisor, la pantalla es muy grande, es pequeñita, o usted lo va a reproducir a través de un video bin. Muchas veces, y me ha pasado, por ejemplo, en aulas de clase, en donde el video bin tiene fallitas y muestra distintos colores. Entonces, por ejemplo, toda la pantalla se ve como medio rosadita, o medio naranjita, o medio azulita. Claro, porque tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el lugar de reproducción del contenido para que esto de alguna otra manera pues no afecte la producción. Y por ejemplo, en mi caso, nos hemos encontrado con situaciones en las que, claro, llevamos un contenido, pero cuando llegamos al escenario, pues el salón es demasiado alargado. Si tenemos una infografía, el contenido se ve muy pequeñito para las personas que están atrás y eso también puede dificultar un poco el proceso. Entonces, siempre piensen y no lo pasen por sentado. ¿Para quién va ese contenido? ¿Quién va a revisarlo? ¿Quién va a mirarlo? ¿Cómo lo van a mirar? Que eso también pues nos permitirá decir, no, lo que voy a construir no es una infografía, sino de pronto una presentación interactiva que tiene la posibilidad de adaptarse a los tamaños, en donde yo puedo poner la letra un poquito más grande para que facilite su visualización. Eso es un factor fundamental a la hora del proceso de construcción. Voy a hacer clic aquí en personalizar esta plantilla y vamos a tratar de hacer pues un recorrido. Yo siempre recomiendo, especialmente porque no tengo habilidades en el diseño, entonces siempre pienso que es bueno tratar de utilizar en la medida de lo posible el diseño que nos están permitiendo, pero claro, hay escenarios en donde por una u otra razón, pues nos toca modificar un poco la estructura, entonces de pronto que esa modificación no afecte tanto el tamaño, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, acá cuando voy a hacer el recorrido de específicamente de esta infografía, pues me encuentro, por ejemplo, que están en distintos cuadritos, los cuadritos tienen distintos tonos, entonces, por ejemplo, esto si yo lo voy a llevar a un fondo es importante tener en cuenta estos aspectos como, por ejemplo, el del contraste. Para esto, yo les he traído, ahí también dentro de los enlaces, uno que es de Adobe Color, que me parece súper útil, profes, y especialmente si ustedes están teniendo una intención de crear un contenido que también se adapte a las múltiples condiciones de sus estudiantes. Recuerden que no siempre tenemos el estudiante que ve perfecto y que tiene como todas las posibilidades en términos, por ejemplo, de la vista. Tenemos en escenarios estudiantes que tienen dificultades en términos de lo visual de manera parcial o incluso de manera completa. Entonces también, por ejemplo, en el escenario de la infografía es importante que cuando ese contenido está dispuesto especialmente para una persona que es ciega, pues que esa infografía tenga la suficiente capacidad de descripción como para que la persona pueda comprender la información. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener como colaborador, como ayudante en ese proceso, de pronto el recurso de Genially, porque en Genially, por ejemplo, ciertos lectores de pantalla, como por ejemplo el JAWS, pues funcionan un poco mejor y, por ejemplo, tendríamos que verificar si una infografía sí nos funcionaría, porque usualmente las infografías cuando las descargamos se convierten en imágenes y las imágenes usualmente pues no son leídas por estos lectores. Entonces también es un factor que tenemos que tener en cuenta. Digamos, por ejemplo, que tenemos una condición especial de atención,
el estudiante tiene la posibilidad de ver, pero de pronto con algunas dificultades. Aquí, por ejemplo, en Adobe Color tenemos la posibilidad de hacer uso de los distintos recursos. Si ven un momentico mi pantalla, van a ver que aquí en el costado izquierdo tengo la posibilidad de contar con algunas recomendaciones, desde lo analógico, lo monocromático, por aquí me hace algunas triadas de color, los complementarios, los compuestos, bueno, distintos tonos. Y, por ejemplo, aquí es lo que me va a ir señalando es un color con cuáles tonalidades, pues tendría mejor como capacidad incluso de contraste. Incluso pues él por acá tiene unas herramientas de accesibilidad que yo creo que pueden ser muy útiles para ustedes, en donde, por ejemplo, les posibilita comparar dos colores y pues él lo que hace es como genera una serie de puntajes en donde les permite saber si esos colores entre sí generan contraste y pues si son cómodos para la vista. Entonces, miren, por ejemplo, que aquí incluso les hace la recomendación de cómo se vería, en términos, por ejemplo, de un tamaño de letra normal, un tamaño de letra grande, o por ejemplo, cómo se vería un componente gráfico. Y él va haciendo la recomendación de, pues, la indicación de paz es que pasó, o sea, que es un buen contraste y que facilita un poco la lectura. Y cuando falla, quiere decir pues que hay que mejorarle o el tamaño de la letra o el contraste no funciona. Entonces creo que este recurso también puede ser muy útil para ustedes pensando, por ejemplo, en mejorar un poco las condiciones de esos recursos, independiente solamente del diseño, pues no solamente podemos pensar en que algo sea bonito. Es chévere cuando es bonito y es agradable a la vista, pero si eso es bonito y no tiene contrastes y no facilita la lectura del estudiante, pues posiblemente estamos como privilegiando ciertos aspectos y dejando por fuera otros elementos que también son relevantes. Entonces aquí quizás nos tenemos que como forzar a ir mirando como un poco de todo. Y aunque es un proceso complejo, yo creo que también está la intención de qué tipo de formación queremos llevar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Una información que incluye, que tiene en cuenta todas las condiciones y las particularidades, o que de pronto, pues muchas veces por agotamiento, por cansancio, pues más bien me voy como por la fácil, que es un recurso pues que también utilizamos, pero que de pronto en estos momentos y también como el camino que está transitando la educación, pues tiene también pensado en preguntarse cómo resolver estas condiciones específicas de nuestros estudiantes. Ya con esa basecita allí, tienen el recurso, guárdenlo, profes, guarden el enlace, le ponen la estrellita si lo tienen en los navegadores para que lo dejen ahí guardadito y van a ver entonces que más adelante pueden regresar a él, incluso cuando tengan preguntas sobre si los recursos que están construyendo pues son apropiados para la lectura. Y vamos entonces pues a recorrer un poco lo que tenemos aquí en términos del recurso. Como les decía, Canva y Genially también pues son dos recursos o dos herramientas que pueden utilizar de manera muy fácil. Por una parte porque ya tienen pues distintos materiales que casi que se vuelven la base. Miren que casi todo esto simplemente es haga doble clic para que seleccione el texto, borre esa información que tiene esto de base y empiece a ubicar toda su información. De pronto haga el cambio de los iconos que de pronto no son útiles para mi escenario. Esto es bastante sencillo porque cada vez que yo hago clic sobre alguno de los recursos, pues vamos a ver que se habilita en la parte principal de la pantalla, en la parte de arriba, una serie de herramientas que me permiten cambiar la letra, cambiar su tamaño, cambiar el color, pues hacerle algunos efectos muy sencillitos, pero también, por ejemplo, en el caso de las imágenes, si yo hago clic sobre una imagen que hace parte de la plantilla, ese menú que está en la parte de arriba también se modifica y me permite, por ejemplo, editar la imagen, cambiarla por otra que tenga en el banco de imágenes de Canva. Esto pues como en términos de la interacción para que ustedes se vayan animando pues a ir a hacer el proceso de modificación. Y voy a tomarme el tiempo de recorrer todas las herramientas que tenemos en la parte izquierda de la pantalla porque vamos a encontrarnos con unas cosas maravillosas y bueno, si uno como que se va por allá a cacharrearle bien al tema, se va dando cuenta que pues por ejemplo herramientas como Canva ya están pues ponen a disposición del público el acceso, por ejemplo, a recursos de inteligencia artificial, que yo creo que esto es pues un elemento súper útil para nosotros, especialmente, por ejemplo, quienes tengan dudas frente a derechos de autor, que esas, pues cuando uno está en el proceso de creación, claro, lo primero que sale es que yo no vaya a estar violando derechos de autor, que el recurso sí lo estoy utilizando de manera oportuna y correcta. Entonces ya vamos a ver también cómo lo está resolviendo Canva, que es una alternativa pues como muy interesante.
Voy a recorrer entonces con ustedes el bloque de la parte izquierda, si quieren lo van haciendo desde sus pantallas o lo van haciendo desde la mía. Lo primero que tengo allí es el botón de diseño que me permite transformar los diseños aunque los haya seleccionado. Puede que yo parta con esta plantilla, pero cuando empecé a trabajar con ella como que no, la cantidad de opciones no me servían. Las viñeticas yo creo que va a tener más viñeticas o menos viñeticas o quiero una estructura diferente. Estos pastelitos algunas veces son complejos de leer en ciertas pantallas, entonces puede que no me haya gustado tanto. Entonces me puedo ir pues como con un color diferente y como con una estructura diferente. Miren que directamente lo puedo cambiar y él pues me facilita ese proceso. Y pues puedo hacer como dos tipos de verificaciones. Uno son con las plantillas y otro con los estilos. Entonces miren que él aquí pues con los estilos me permite moverme sobre algunos recursos de combinaciones de colores. Recuerden que la producción de Canva en términos de la plantilla pues no lo hace cualquier persona, lo hacen diseñadores. Entonces posiblemente la combinación de colores que ellos nos proponen es una combinación de colores que puede llegar a ser oportuna, pero claro, nosotros tenemos que abrirnos a esas otras preguntas, por ejemplo, de contraste. Posiblemente si yo llevo allí al Adobe Color la revisión de este contraste me diga que, bueno, por la letra tan pequeña y por el color como tan clarito, de pronto no está generando un contraste oportuno y pues aquí ya más bien lo que puedo hacer es cambiarlo o hacerle pues como modificaciones. Y en el caso de los estilos, especialmente en este botoncito de diseño en el que estamos, pues yo le puedo cambiar las plantillas, pero me puedo pues enfocar en el color, en el conjunto de fuentes que se están utilizando, lo puedo cambiar. Muchas veces, pues, por ejemplo, esta que tenemos aquí no tiene serifas. Serifas son como un tipo como, a ver, creo que esta tiene unas serifas. Estas se las puedo mostrar como serifas. Una serifa es como estos pequeños arabesquitos. Voy a acercarlo aquí para que lo puedan ver. Como estos pequeños arabesquitos que tienen las letras en el final, como unos pequeños detallitos. Por ejemplo, aquí la de tienen este bordecito en el de arriba. Y hay unos que son un poquito más notables. En diseño, pues usualmente se recomienda, y lo van a ver también allí en la recomendación de estilos, evitar las serifas porque desde lejos pues como que muchas veces se pegan como con la otra letra y complejizan un poco el proceso de lectura. Pero bueno, está ahí pues como dado, no está más como hacer una pequeña revisión, cómo se ve desde atrás en una pantalla, por ejemplo, y pues desde allí también puedo identificar si es el recurso apropiado y si no, pues me voy cambiando también los estilos de letra. Miren que es muy chévere porque le permite a uno empezar a mirar en todos los escenarios cómo se vería desde lejos y si es capaz uno de leer bien y si no, pues va modificando también la visualización de las fuentes. Aquí pues algunos diseños y también pues la posibilidad de ver las paletas aplicadas, porque bueno, de pronto uno ve ahí la combinación de colores, pero como que no logra entenderla muy bien por aquí, pues justamente te permite verla en un evento real de uso. Y bueno, también pues depende de uno si quiere hacer uso de ese color o prefiere pues como el cambio. Si nos vamos al segundo botoncito, vamos a encontrarnos con los elementos, que son todos los recursos que yo puedo implementar o traer. Puede que yo diga, ve, quiero hacerle algunos cambiecitos, algunas imágenes no me sirvieron, entonces las quiero cambiar. Y miren que, por ejemplo, en la versión educativa, pues tenemos un montón de materiales que sí vamos a poder acceder a ellos, desde imágenes, desde formas, desde elementos gráficos. Aquí, por ejemplo, con todo el tema de los stickers, también hay un montón de stickers, fotografía, videos e incluso, por ejemplo, audio, gráficos, tablas. Bueno, digamos que aquí lo que hay es por montones y bueno, finalmente pues como el objetivo es que ustedes puedan llevar todos esos recursos gráficos y hacer esa incorporación oportuna de imágenes y texto para finalmente pues como cumplir el objetivo de representar la información. Él también nos facilita, incluso por aquí tengo unas fotos mías en un ejercicio anterior que hice. Él me permite subir en el botón subidos todos los contenidos desde mi computador. Es decir, si usted tiene sus propias imágenes, por ejemplo, el profe que quiere crear, no sé, una infografía, pero a partir de unos casos que ya revisó, si de pronto ustedes hicieron toma de capturas de manera propia, entonces pueden traer ese contenido desde sus archivos y pues justamente tenerlos aquí a la mano. Y pues no va a ser como mucho aquí el botón de grábate porque como estoy utilizando la versión de Zoom con la cámara, pues no me permite, pero si ustedes, por ejemplo, le habilitan el uso de la cámara, él también permite hacer grabaciones, pues de, por ejemplo, en el caso de ustedes, para
para hacer pues como el ejercicio de la grabación, que esto también es un recurso muy útil, por ejemplo, pensando en el escenario del recurso directamente allí subido en la plataforma y que ustedes de pronto necesito agregarle un pequeño audio, algo de información, pues aquí sería pues como la posibilidad. Miren que él incluso aquí le deja compartir a uno la pantalla. Bueno, él tiene un poquito de todo. Voy por aquí a abrirlo. Aunque, por ejemplo, bueno, otra cosa sería, por ejemplo, almacenar la información allí. Muchas veces cuando almacenamos mucha información puede que lo que hacemos es como gastar el almacenamiento que tenemos, entonces puede ser que la recomendación sea grabarlo en otro aplicativo, si lo que queremos es tener un video propio, un audio propio, y más bien pues hacer el proceso de subida. Bueno, luego tenemos los textos que nos permite jugar como con todos los otros formatos de texto. Él usualmente nos trata de poner como en la parte de arriba las que están como más cerca de los estilos de letra que estamos utilizando, pero también nos permite pues como ampliar el uso. Tenemos un recurso de dibujo que es para hacer pues como marcación a mano alzada. En algunos escenarios funciona. Y me voy a concentrar aquí en apps, que seguramente a ustedes les va a gustar mucho este recurso. Ya lo hemos trabajado esta semana, posiblemente los profes que estuvieron allí en los talleres ya conozcan este recurso, pero también lo dejo acá para que lo puedan tener a la mano. Y es el recurso de texto a imagen, que justamente pues involucra lo que es inteligencia artificial. Voy a hacer clic en él para que se me agregue. Él aquí pues me permite utilizarlo y lo voy a ver pues como en la parte izquierda un poquito más abajo. Este recurso que se llama de texto a imagen es un recurso que han creado, incluso él está basado en un proyecto que se llama DaVinci, que es el de construcción pues como de recursos digitales por IA. Y bueno, lo que hace es que a partir de una serie de palabras clave, pues yo tengo que ser como muy específica en la medida de lo posible con mis indicaciones para que él pues me traiga como un producto lo más cercano a lo que yo quiero. Pero si yo le describo esa imagen que yo necesito, él lo que hace es que trata de hacer pues como un ejercicio de representación a partir de las palabras y lo que hace es que vuelve ese texto una imagen. Voy a hacer aquí un ejercicio que es muy interesante, que es el de niños en un parque. Porque este tipo pues como de recursos, simplemente puse ahí en la cajita niños en un parque, que es la imagen que yo quiero traer. Y por ejemplo con el tema de los niños es pues digamos que es muy complejo porque claro, los rostros por ejemplo de los niños en términos por ejemplo de derechos de autor y de la normativa que existe de uso de biometría. Por ejemplo, pues claro, los niños tienen un cuidado especial, obviamente, pues como con respecto pues como a las posibilidades que tenemos de hacer uso de ese tipo pues como de recursos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en este escenario, si ustedes tratan de ver, pues la inteligencia artificial trata como siempre de retratarlos desde atrás, pero miren que igual finalmente me generó lo que yo esperaba, ¿cierto? Son niños que están sentados, en este caso, los de la partecita de arriba, aquí por aquí unos están paraditos y están en un parque. Y él lo trató pues como de traer en distintos estilos de imagen. Pero es muy, muy interesante lo que pasa, por ejemplo, cuando sí trata de retratar los rostros. Y es que recuerden que como lo construye una IA, pues él lo construye, incluso tienden a ser como miedositos porque son muy extrañas las caras que genera, porque claro, otra vez es una inteligencia artificial tratando de reconstruir un rostro a partir de los patrones que conoce. Es decir, que un rostro tiene dos ojos, una nariz, una cara. Usualmente pues un niño estará sonriendo porque estarán felices. Bueno, digamos que él trata como de traer esa información que ha recolectado de las bases de datos de uso y de rostros que ha visto y trata de reconstruirlos, pero estos no son niños reales, ¿cierto? Son niños pues que ha reconstruido la IA y bueno, finalmente pues quedan como un poquito raritos esos rostros. Tampoco le podemos exigir mucho porque pues es una inteligencia que todavía está en estado beta, pues en desarrollo y que por lo tanto pues todavía amerita como un poco más de transformación, pero es muy interesante lo que ya se está logrando. Porque claro, recuerden que según la normativa de derechos de autor, especialmente pues como en el aspecto de quién puede llegar a ser un autor, según la normativa, pues solamente un autor puede llegar a ser una persona natural. Y todos los productos que son construidos a partir de las IA, pues hasta este punto, hasta el día de hoy, no tienen protección de derechos de autor. En términos, por ejemplo, de la ley de derechos de autor, no están protegidos y por lo tanto, pues yo puedo hacer uso de esos recursos y ellos tienen pues una condición específica que es la de dominio público, es decir, cualquier persona podría hacer uso de la información que se publica a través, por ejemplo, de la construcción de esa IA, pues a menos de que exista algo asociado como al derecho comercial o al derecho industrial,
pero el recurso pues está o se construye a partir pues como de esas posibilidades de uso y de traerlo pues como acá. Entonces, bueno, yo creo que nos quedan como varias reflexiones, por ejemplo, en torno a este aplicativo. Yo creo que es muy interesante como lo que se está logrando. No es la única herramienta que lo hace. Ahora pues hay herramientas que permiten o facilitan mucho ese tema de reconstrucción. Nosotros todavía pues no estamos como en la fase de las recomendamos, sino que las tenemos pues como ahí, como a la mano, porque pues muy pronto vamos a tener un taller de inteligencia artificial. Pero uno de los, pues, de los grandes cuestionamientos, claro, es el uso de la información, de dónde sacan, por ejemplo, qué hacen con los datos, por ejemplo, que se construyen. Y bueno, digamos que todavía estamos ahí como en la tarea de revisión. Canva, pues, es una aplicación que todavía, pues, tiene muy en cuenta todo el uso de los datos y los tiene como a la mano, entonces sabemos más o menos lo que está pasando con nuestra información. Pero yo creo que pues como profes, este recurso en términos, por ejemplo, de construcción de imágenes que no violenten derechos de autor, incluso no solamente para sus prácticas, para llevarlo al estudiante, ¿cierto? El estudiante también puede implementar este tipo de proyectos en el marco pues como de sus clases, ¿cierto? Entonces, justamente pues tratando de pensar en evitar violar todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Sí, profe, Victoria, en este caso, pues claro, esto es bastante útil. Ve, me gustaría mucho de pronto también contarles que creo que para todo el tema de construcción, porque claro, muchas veces llega el profesor que me dice, bueno, a mí me gustaría mucho crear recursos educativos, pero es que yo tengo un montón de presentaciones, de presentaciones en PowerPoint, pues son mis propios recursos, y pues no me gustaría perder ese trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahora, por ejemplo, Canva justamente, que por eso les digo es que Canva tiene pues un arsenal muy chévere para profesores. Me voy a regresar aquí a la parte inicial para que ustedes puedan hacer como el recorrido conmigo. Estoy otra vez como en la parte principal. Canva tiene un recurso que se llama Canva Docs. Y en estos momentos pues tiene dos versiones, una que se llama de Docs a diapositivas y otro pues que simplemente es un documento, y él también está incluyendo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Otra vez piensen en todo el proceso de construcción de materiales y de contenidos. Por ejemplo, en el caso de, de Docs a diapositivas, él parte pues como con una base. Incluso si ustedes ingresan, él simplemente pues es un, es un editor de texto muy parecido al que tenemos en Word o, por ejemplo en estas hojitas de texto de Google, pero él tiene una particularidad y es que como en esa primera indicación que me da, él me dice pues que bueno, vamos a tener la posibilidad de utilizar distintos recursos. Piensen, por ejemplo, como profes, ustedes no tener que preocuparse por la construcción de una presentación, sino ir organizando la información que ustedes quieren que esa presentación tenga, ¿cierto? Yo quiero que tenga este dato, bueno, digamos como con todos sus materiales de trabajo. Y luego lo que hace el aplicativo cuando yo le doy convertir, incluso lo voy a dar aquí para que ustedes lo vean, lo que hace es que pensando en la información, en la cantidad de texto que yo le propuse, él lo que hace es que me genera unos diseños. Claro, aquí pues obviamente no le puse imágenes y no le puse recursos, pero si usted construye un texto plano con títulos, con tablitas, de pronto incluso con imágenes, ¿cierto? Involucrando los dos, el texto plano y los recursos gráficos, él le construye la presentación. ¿Cierto? Y él trata obviamente pues de hacerlo con inteligencia artificial. Incluso él actualmente tiene unos recursos que él los llama como el recurso mágico, pues como las herramientas mágicas. Y cuando usted, por ejemplo, está escribiendo, va a ver que, por ejemplo, aquí le di un espaciecito para que me permitiera como empezar a hacer uso, y vamos a ver que existe este botoncito de más que cuando yo lo presiono, pues él tiene ahí una serie de herramientas. Me permite poner títulos, subtítulos, texto en general, pero el primero de ellos se llama escritura mágica. Esta versión de escritura mágica, incluso pues él ahora mismo está en unas versiones de beta y ustedes lo pueden utilizar. Pero lo interesante es que yo le puedo dar algunas claves de base y él me genera texto, ¿cierto? Muy parecido a lo que está pasando ahora, por ejemplo, con ChatGPT, pero yo creo que esto pues es algo también que está, miren cómo está impactando en los recursos. Muy pronto vamos a empezar a ver las herramientas cómo se fusionan con la inteligencia artificial y nos empiezan a arrojar contenidos. Entonces miren, por ejemplo, acá. No sé, yo quiero que me hable de uso de las metodologías activas, por ejemplo. Y estilos de aprendizaje.
Uno le tiene que dar más o menos como unas 5 palabras clave. Y cuando yo presiono el Enter, miren que él aquí lo que me saca es un texto. Pues si uno lee el texto, algunas veces él comete errorcitos, pero miren, por ejemplo, que en este caso me sacó un parrafito completo donde me habla justamente, pues de, en ese caso, lo que implica la participación activa en términos, por ejemplo, de las metodologías activas, y luego, por ejemplo, me lo lleva también a conversar sobre los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Esto es producción de texto, o sea, la herramienta también me produce texto, no solamente se basa en lo que yo tengo, sino que también me produce. Y si yo obviamente le hago preguntas específicas o le solicito información mucho más específica, él lo empieza pues como a desarrollar. Él tiene unas fallitas con todo lo que tiene que ver como con recurso, pues como con información médica, por ejemplo, de tratamientos. Bueno, ahí él como que no, él trata obviamente pues como de evitar como esas líneas muy transparentes de uso. Entonces no habla sobre ello, pero por ejemplo en este caso, esta escritura mágica, como ellos lo llaman, que está basada obviamente pues en inteligencia artificial y en bases de datos pues de información que recolecta a través de la red, pues lo que hace es hacer ese proceso de construcción de la información. Entonces miren también qué interesante que yo tengo pues como las distintas alternativas. Me voy por la plantilla, a mano, la construyo, recurso por recurso, imagen por imagen, o simplemente pues me quedo con la plantilla tal cual como está propuesta y de pronto le hago más bien cambiecitos asociados al texto o a las formas o al contraste, o incluso pues bueno, si de pronto yo no quiero como meterme mucho allá y quiero mirar a ver de pronto qué me puede proponer la herramienta, puedo traer en este uso de Canva Docs toda mi información. Luego le digo a la plataforma que me lo convierta. Obviamente, si yo le tengo imágenes y recursos, pues él es un poquito más organizadito, pero él me termina arrojando una estructura, pues aquí me hizo varias propuestas, una estructura pues como de presentación de la información que tiende a ser pues como muy agradable en términos, por ejemplo, de lo armónico. Y bueno, pues que está de más decirlo, pero claro, me está evitando todo ese proceso de construcción, que muchas veces, profes, pues ahí es de pronto donde uno está como más agotado. Claro, tú tienes toda la información, organizaste todas las presentaciones para los estudiantes, pero de pronto en términos del diseño no sé cómo pasarme como a ese otro ladito de construir un recurso pues muy agradable. Entonces aquí tenemos pues una alternativa. Voy a mirar aquí algunas preguntitas, me dice la profe Lali. Pues, profe, yo creo que usted y yo ya hemos conversado un poco sobre INIR, pues a mí INIR pues me gusta mucho, me parece una herramienta súper buena, especialmente para la creación de secuencias didácticas es bastante útil. Aquí pues más que todo como para recursos pues muy planos, porque él tampoco tiene muchas plantillas, pero es muy interesante INIR pues para la creación de secuencias didácticas, es súper útil. Y aquí, por ejemplo, bueno, profe, por ejemplo, con el tema de las fuentes, claro, él aquí incluso cuando él termina de producir el contenido, él muchas veces nos dice que esto es una producción pues como de la herramienta de IA de Canva. Y uno le puede pues como seguir preguntando por el tema de las fuentes, pero existen como unos pequeños fallos, muy parecido a lo que pasa con ChatGPT, en donde nosotros hemos hecho el ejercicio de buscar con él fuentes y claro, cuando nos vamos pues como a la revisión, algunas veces son fuentes que no aparecen porque claro, lo que él hace es como basarse en los patrones. Finalmente, aunque es un recurso de escritura pues como mágica, como ellos lo establecen, yo creo que es mucho más importante si vamos a utilizarlo que como nuestro agente de expertos esté allí presente, revisando la información, verificando que sí sea cierta, que la producción de pronto no vaya a tener incluso ni siquiera pues como errores conceptuales que en muchos escenarios pues esto pasa mucho. Claro que sí, profe Beatriz, qué chévere tenerla por aquí. Bueno, profes, y ya, pues como para terminar esta intervención y que yo sé que ya estamos justamente un poquito agotaditos con estas presentaciones, pero que también pues son conversaciones muy interesantes en el contexto de la educación. Yo les quería dejar allí otra vez recomendarles el taller, porque aquí en el taller ustedes van a poder construir, si se animan a hacerlo, van a poder construir este recurso, que incluso se los voy a dejar por aquí porque es un recurso que hicimos como con doble intención, que fuera de construcción en el marco de este taller que les compartía al inicio de la intervención. Pero el producto final es un taller, tiene un producto final. El producto final es esto que ustedes están viendo allí, que incluso es una presentación interactiva sobre Creative Commons, que por una parte les va a enseñar sobre Creative Commons y les va a enseñar también cómo utilizar los distintos recursos de Geniali. Por ejemplo, miren que aquí Geniali tenemos un fondo, tenemos unos recursos gráficos que para nuestro caso se convierten en botones. Los botones se pueden presentar como esto que ustedes están viendo aquí, que es una ventana pequeñita. Se pueden presentar dentro de la misma
dentro del mismo recurso de presentaciones y le permite a uno como generar ciertos efectos de visualización muy agradables, también como para invitar a la experiencia. Incluso Genially utiliza mucho todo el tema de gamificación a través como de la experiencia de navegación. Entonces, mover al estudiante como por distintos espacios a través de las flechitas, a través de la interacción, también genera como, pues, o sea, nos permite ir un poquito más allá. Simplemente de tener un recurso educativo, pues ya lo que tengo es un recurso que me permite generar una experiencia de aprendizaje en el estudiante. Entonces, la recomendación es que se vayan a hacer el taller, es muy chévere, es un taller pues que obviamente involucra un tiempito de dedicación. Nosotros más o menos recomendamos como 2 horitas para la revisión de los materiales y 2 de construcción. Pero si ustedes le sacan el tiempo, van a poder ver, por ejemplo, que el proceso de construcción de este producto final les permite ver otra cara del uso de Genially ya con una intención específica, y es generarle una experiencia de aprendizaje al estudiante. Entonces, como que los recursos educativos ya cobran un sentido diferente y bueno, pues nos permite más que todo como trabajar esa exploración en ellos. Ya, entonces, como para ir finalizando. Bueno, por aquí nos decían que muchas gracias, claro que sí, profes, y pues yo igual les dejo como nuestro contacto, servicios.ude@uda.edu.co. Si usted piensa que, por ejemplo, le gustaría trabajar un poco más algunas de estas herramientas, están invitadísimos a que nos escriban, nos dejan su disponibilidad horaria y nos sentamos a construir un producto. Obviamente, pues nosotros no lo hacemos, pero sí estamos como con ustedes en ese camino en el que reconozcan la herramienta, miren las distintas opciones y bueno, justamente pues la intención es esa, que ustedes puedan hacer uso de esas herramientas con un fin específico, y es el de tener productos para sus clases. Profe Mariana, no, pues yo también, ahora la profe Andrea ponía como, wow, yo también me quedé muy sorprendida, no sabía ya de esa integración súper rápida Es una locura. que se ha hecho, sí, increíble. Y bueno, no, agradecerte por toda esta información tan valiosa, invitar a todos los profes y las profes que nos acompañan en este espacio a que puedan explorarla, ponerla en práctica. Y bueno, pues ir también familiarizándose, perdón, con todas estas novedades también que van apareciendo al interior de estas plataformas para crear recursos educativos abiertos. Y bueno, no, agradecerles también, bueno, a los profes Andrea, Juan Felipe, a todos y todas las que nos acompañaron en este espacio el día de hoy. Y bueno, nos veremos en un próximo espacio de viernes y que tengan un bonito día, un buen fin de semana.